Bueno, muy buenas noches a todos. Le di aquí. Okay. Muy buenas noches a todos, que he tenido la paciencia de esperar. Primero que nada, mi reconocimiento a la revista jurídica por tomar esta importante iniciativa y mi agradecimiento por invitarme. Fui director de la revista jurídica y siempre he descrito que fue quizás una de las más importantes experiencias. Yo la llamo profesionales porque dirigiendo la revista tuve que desarrollar muchas de las destrezas que después he tenido que seguir utilizando a través de mi vida. La presentación que voy a hacer está basada en un artículo que ya sometí a la revista, que está disponible online, así que si se quedan con interés de conocer más luego que yo termine, o si Carlos me apaga el micrófono, pues pueden ir a la página de la revista jurídica y van a encontrar el escrito todavía en etapa de borrador, pero ya básicamente completo. Y ese es el título. Está escrito en inglés por razones obvias cuando lean el título. Fundamentalmente lo que hago es elaborar una tesis que he ido desarrollando desde el 2014, antes que, aunque ya veíamos lo que iba a suceder, pero antes de que inclusive se reconociera oficialmente de que la deuda era impagable. Y es un planteamiento que tiene que ver con la realidad política, con la realidad constitucional, con la realidad económica que estamos viviendo, y que fundamentalmente lo que plantea es que aquí hay una responsabilidad compartida, tanto política como moralmente, pero también una responsabilidad compartida legalmente. Eso quiere decir que me obliga a pasar por los temas de estatus, algunos de los temas que el profesor mencionó en términos de las disposiciones constitucionales que tenemos, y de ahí movernos a un poco el reto que esto plantea y cómo podemos de alguna forma no invitar a Estados Unidos a que sea parte de la solución, sino en gran medida hacerle claro que ellos tienen una responsabilidad legal sobre todo lo que ha sucedido. Bien brevemente, obviamente para poder llegar a los temas del momento, un poco hay que entender la trayectoria política, constitucional y económica de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. De eso se ha escrito mucho, yo no voy a abundar, pero para propósitos de este tema, yo elaboro 4 elementos básicos. Puede ser que algunos de ellos sean controversiales, pero que para mí, por lo menos desde mi perspectiva, hay que entenderlo. Número 1, que la política oficial de los Estados Unidos, desde el 1898 por lo menos hasta 1952, fue la de darle a Puerto Rico, aunque fuera gradualmente, mayor gobierno propio. No estoy entrando en disquisiciones en términos de pactos o no pactos, pero no hay la más mínima duda que la ley Foraker de 1900 es un paso, la ley Jones de 1917 es un paso en esa ruta, la ley del gobernador electivo de 1948 es un paso en esa ruta, y el establecimiento del Estado Libre Asociado en el proceso de 1950 a 1952 es un paso también en esa ruta de reconocerle paulatinamente mayor gobierno propio al pueblo de Puerto Rico. Segundo principio para mí que es bien importante para que podamos entender, y no estoy hablando del futuro porque no quiero entrar en temas demasiado controversiales, pero hay que entender que nunca ha sido política pública de Estados Unidos llevar a Puerto Rico hacia la estadidad. Eso podría cambiar mañana, pero nunca ha sido política pública. Y eso tiene mucho que ver con la realidad constitucional, porque esa es la razón de ser de los casos insulares. Esa es la razón de ser de la nomenclatura territorio incorporado, territorio no incorporado. Si usted se lee la Constitución de los Estados Unidos, el concepto de territorio no incorporado no está en ningún sitio. Simple y sencillamente, luego de 1898, Estados Unidos adviene a unos territorios, incluyendo a Puerto Rico, y ya desde ese momento saben que no los quieren llevar hacia la estadidad. Pero toda la jurisprudencia y toda la experiencia previa era que lo que se iba anexando eventualmente se iba a convertir en un Estado. Y ante eso, ¿qué hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Elabora una teoría constitucional para ajustarla a la política pública de los entes políticos del gobierno de los Estados Unidos, rama ejecutiva, rama legislativa. Eso no cambió con la ley Jones y el otorgarle a Puerto Rico la ciudadanía americana, y así lo dijo claramente el caso de Balzac, otro de los casos insulares, pero que se aprueba luego del 17. En tercer lugar, que definitivamente el
la adopción del Estado Libre Asociado es un paso de avance significativo. Nuestra propia Constitución, se acaba el veto del Congreso o del presidente a la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tema que la juez Sotomayor le dio importancia en la vista recientemente, pero por otro lado, no hay la más mínima duda que todo ese proceso que se dio, que el profesor mencionó brevemente, dejó en bastantes áreas oscuras el aspecto sobre si había pacto, si no había pacto y cuáles serían los poderes, si plenarios o no plenarios, si renunciaron o no renunciaron a ciertos poderes en el proceso del 52 y luego el proceso post-52. Y me parece que eso es bien importante para el momento que se vive hoy, las vistas de hoy. No hay la más mínima duda que sí, que hubo unos movimientos de Estados Unidos, las Naciones Unidas, del propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a darle una cierta validez a lo que había ocurrido en el 52. Pero hay dos cosas bien importantes. Independientemente de eso, luego del 52, el punto número 1 se detuvo. No ha habido una evolución hacia más gobierno propio para Puerto Rico, con alguna que otra excepción que uno pueda señalar. Y número 2, precisamente por haber dejado sin clarificar la naturaleza jurídica de la relación, hoy lo que está planteado sobre la mesa es retrotraerlo primero, porque la Junta Fiscal básicamente lo que está planteando es quitarle poderes de gobierno propio a Puerto Rico. Así que hoy, 64 años después del establecimiento del Estado Libre Asociado, fundamentalmente estamos teniendo la discusión que teníamos antes de la adopción del ELA. Ya ni tan siquiera es qué fue lo que significó el ELA. Ahora lo que está planteado es si el presupuesto que aprueba la Asamblea Legislativa, si los poderes del gobernador van a ser ejercidos por un ente no electo por el pueblo y no nombrado por los que son electos por el pueblo. Y es con ese marco histórico constitucional que entonces yo paso a analizar algunas de las cláusulas que el profesor Ramos mencionó. La primera pregunta que me hice al hacer el research es ¿de dónde sale el poder de Puerto Rico para poner contribuciones, cobrarlas, emitir bonos? Y ese poder empieza desde este proceso de gobierno propio. Está en el artículo 38 de la ley Foraker, luego se incorpora en gran medida en la ley Jones, donde, vuelvo y repito, se le da la autoridad al gobierno civil de Puerto Rico. Y esto es bien importante, es la etapa clara de poderes plenarios. Si el Congreso no decía que el gobierno civil de Puerto Rico podía poner contribuciones, pues ¿quién las ponía? El Congreso las hubiera podido poner. O sea, en aquel momento pudieran haber pasado una ley a decir, estos son los taxes que se van a cobrar en Puerto Rico, y esto es lo que se va a hacer con esas contribuciones. En el ejercicio de ese poder plenario, le autorizan al gobierno civil de Puerto Rico a imponer contribuciones, a emitir bonos, y en 1917 incorporan el lenguaje de lo que hoy comúnmente llamamos la triple exención contributiva, que es reconocer que los bonos de Puerto Rico no pagan contribuciones federales, ni las puede poner Puerto Rico, ni las pueden poner los estados. Es un poder extraordinario. El Congreso no podría pasar una ley diciendo que los bonos de California tienen triple exención contributiva, pero los de Nueva York no. Porque estaría básicamente eliminando el principio constitucional básico que los 50 estados los tienen que tratar igual. En el caso de Puerto Rico y los otros territorios, desde 1917 tenemos ese lenguaje. Ahora, interesantemente, la ley Jones, como ustedes saben, gran parte de las disposiciones de la ley Jones quedan derogadas por el proceso del 50 al 52. Sin embargo, esa cláusula de la ley Jones, que le da el poder a Puerto Rico de imponer contribuciones, de cobrarlas y de emitir bonos, no se derogó en el proceso del 50 al 52. En otras palabras, hoy el poder de Puerto Rico de imponer contribuciones, de cobrarlas y de emitir bonos, y obviamente la triple exención contributiva, emana de una ley federal de 1917, adoptada en ese momento sin controversia en el claro ejercicio de los poderes plenarios.
Pero lo más curioso es que cuando vamos a las otras secciones de la Constitución, y fue en gran parte en lo que el profesor Carlos Ramos abundó, que tienen que ver con este esquema de presupuesto balanceado, prelación de pagos y todo, que básicamente son la sección 6, 7 y 8 del artículo 6 de nuestra Constitución. Esas todas tienen su origen en la ley Jones, pero fueron derogadas por la ley 600. En otras palabras, ahora no tenemos un mandato de presupuesto balanceado porque nos lo impuso la ley Jones, lo tenemos porque lo adoptó nuestra Constitución. Ahora no tenemos un mandato de qué pasa cuando no se aprueba un presupuesto y queda para el próximo año y queda en vigor el del año anterior porque lo diga una ley federal. Lo adoptó nuestra Constitución. La prelación de pago a la que él aludió, eso no está porque lo decía la ley Jones, eso está porque lo adoptó nuestra constituyente. Sin embargo, todas esas se derogaron por la ley 600. Sin embargo, el poder de imponer contribuciones, de cobrarlas y de emitir bonos no se derogó la disposición de la ley Jones. Por ende, mi tesis es que en este momento todavía ese poder emana de una legislación federal adoptada claramente cuando el Congreso de los Estados Unidos tenía los poderes plenarios. Y lo curioso es que no importa lo que el pueblo de Puerto Rico hubiera hecho en el referéndum de la ley 600, nada hubiera cambiado. Porque ustedes recuerdan, la ley 600 lo que dice es, esta ley entra en vigor si el pueblo de Puerto Rico la aprueba. Y si el Puerto Rico la aprueba, quedan derogados y enumera una serie de artículos de la ley Jones que quedaban derogados. Si el pueblo de Puerto Rico hubiera rechazado la ley 600, el artículo 3 quedaba en vigor, porque quedaba en vigor la ley Jones completa. Pero el pueblo de Puerto Rico votara a favor de la ley 600, se derogaron estos otros artículos, sin embargo, el del poder de imponer contribuciones y emitir bonos siguen haciendo de lo que hoy es la sección 3 de la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Y eso pues obviamente sirve de embocadura para uno poder entonces hacer el planteamiento de cuál es la responsabilidad moral, política y legal que tienen los Estados Unidos sobre la situación que tenemos hoy. La realidad es que, aunque esto es una escuela de Derecho y esto es un simposio en gran medida sobre Derecho y hasta están dando crédito de educación legal continuada, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos no es una relación fundamentada en principios legales. Fundamentalmente es una relación económica, política y militar. Esa es la realidad. Y lo que ha sucedido históricamente es que las teorías legales se ajustan a las necesidades de Estados Unidos y en unos momentos de Puerto Rico en este afán de reconocer gobierno propio a Puerto Rico. Y quizás el primer problema que tenemos en este momento no es legal, es que precisamente es muy difícil ahora mismo identificar cuáles son los intereses económicos, políticos o militares que los Estados Unidos tienen en Puerto Rico. Como cuestión de hecho, ese es el problema de las vistas de hoy. Allí ni tan siquiera se está discutiendo los intereses del gobierno de los Estados Unidos, se están discutiendo los intereses de los bonistas, de un sector económico de los Estados Unidos. Yo quisiera que alguno de ustedes se preguntara qué think tank en Estados Unidos o qué sector de la academia en Estados Unidos está discutiendo con seriedad cuál es la relación que debe tener o debe aspirar a tener con Puerto Rico. Y ese es uno de los primeros problemas. El segundo es que tenemos que entender que desde el punto de vista histórico, económico y político, la responsabilidad es compartida. Obviamente nosotros tenemos que asumir gran parte de la responsabilidad. Pero hoy todo el mundo, por ejemplo, entiende, usted podrá tener dudas de si era correcto o no era correcto que Puerto Rico disfrutara de los beneficios de la 936. Pero la realidad es que la eliminaron sin otorgarle ningún instrumento a Puerto Rico de desarrollo económico. La eliminó un Congreso y un presidente. Eso ha tenido unas consecuencias económicas. Y la otra realidad que para mí es fundamental es que más allá de eso, el problema que tenemos hoy es que nosotros estamos obligados a jugar bajo las reglas económicas de la economía más poderosa del mundo, cuando la economía de Puerto Rico sigue siendo una economía en desarrollo. Y cuando tú le pones las variables económicas
de la economía más poderosa del mundo a una economía en desarrollo, llegas a donde estamos hoy. Que por muchos años vivimos creyéndonos que éramos una economía desarrollada, eso es cierto. Pero la realidad, y por eso es que yo planteo que lo que se necesita es una nueva relación económica con los Estados Unidos, sí, que eventualmente nos tiene que llevar a una nueva relación política, pero hoy lo que voy a hablar, para tratar de terminar, es sobre el tema de la deuda, de los 72.000 millones, pero obviamente con estos antecedentes. No hay duda, como les dije, que en primer lugar, no se nos olvide, toda esa deuda, salvo la última emisión de bonos, toda esa deuda se dio cumpliendo con las reglas federales en el mercado de bonos municipales, que en teoría es el mercado más regulado del mundo, y cuando Puerto Rico tenía un crédito positivo. O sea, aquí no estamos en una situación que Puerto Rico se fue a coger prestado a algún lugar del mundo. Aquí se jugó por las reglas que nos dijeron que teníamos que jugar. En segundo lugar, es bien importante que se entienda que cuando la deuda crece de forma desmedida, que sí es luego de la eliminación de las 936, pero es también cuando la política monetaria de los Estados Unidos era tirar dinero barato a la calle. Da la casualidad que ayer fui a ver Big Short. Esa es la política que había en los Estados Unidos por razones de ellos. Y por ende, sí, Puerto Rico cogió prestado de más, cuando no debió coger prestado de más, pero ellos sabían a la misma vez que no debían. Exactamente lo mismo que pasó con la burbuja hipotecaria. Curiosamente, en aquel caso, el gobierno federal, implícita o explícitamente, reconoce que ellos son culpables y vienen a salvar el sistema financiero norteamericano. Como ya he dicho en otros foros, para mí la crisis no es cíclica, es coyuntural. Si nosotros no revisamos la relación económica con los Estados Unidos, podremos conseguir la quiebra criolla, podremos conseguir la ley, el capítulo 9, pero no vamos a resolver a largo y de forma permanente nuestro problema. No voy a entrar aquí en discusión, además, de que ni el capítulo 9 ni la ley de quiebra criolla nos resuelve el problema del gobierno central, la, entre comillas, deuda soberana, que es la que más presión está creando en este momento sobre la capacidad fiscal y económica de los Estados Unidos. La posición del presidente Obama y de su administración de recomendarle montones de cosas al Congreso, pues es muy positiva, pero negar que ellos tienen una autoridad para a corto plazo venir en alivio a Puerto Rico no es correcto. Hay los mecanismos, no particularmente del Departamento del Tesoro que los tiene, sino del Banco de la Reserva Federal, para hacer cosas a corto plazo, que nos pueda aliviar la crisis a corto plazo, lo que se logra en unas transformaciones más profundas. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que redoblar la presión a la administración Obama para unas medidas que inclusive las tomaron en el pasado con países extranjeros, y que, como fue en el caso de México, y que la podrían tomar con Puerto Rico. Pero para mí, donde quizás podamos encontrar el camino hacia el futuro, es en un argumento político-moral, pero legal. Y es la responsabilidad legal de Estados Unidos sobre nuestra deuda. Y ahí sí caímos en el tema del estatus. Como le dije anteriormente, no importa, aun si usted cree y está convencido en la teoría del pacto, la realidad es, como les dije, que de donde emana nuestro poder de imponer contribuciones y emitir bonos es de una ley federal. Y alguien dirá, pero es que el hecho de que algo emane de una ley federal no quiere decir que el Congreso o el gobierno de los Estados Unidos se hace responsable, porque regulan relaciones entre entes privados. Sí, pero es que esta es una ley federal muy particular. Una ley federal que emana del poder que ellos tienen de administrar los territorios, sus poderes plenarios. En otras palabras, California puede emitir bonos porque es un poder inherente que tiene California. Argentina puede emitir bonos y acaba litigándolos en un tribunal de Estados Unidos y nadie va a argumentar
que Estados Unidos es responsable porque están aplicando unas leyes a unos bonos de California o a unos bonos de Argentina. Pero en el caso nuestro, si no hubiera habido ese artículo 3 de la ley Jones de 1917, no podríamos ni poner contribuciones, ni cobrarlas, ni emitir bonos. Y obviamente, pues la posición que aquí se ha mencionado recientemente, ya oficialmente, aunque los vientos se veían venir desde hace tiempo, de la rama ejecutiva, en el caso de Sánchez Valle, que es la posición oficial de la rama ejecutiva, es la posición oficial del Congreso de los Estados Unidos y es lo que estaba implícito en las vistas de hoy. Fundamentalmente que Puerto Rico sigue estando bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí es que viene el punto. Si el Congreso de los Estados Unidos, y esa es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, si el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, si el poder de Puerto Rico de imponer contribuciones y vender bonos nace de una ley federal que aprobaron en el ejercicio de ese poder plenario, ¿quién es el último responsable de la deuda? Con los poderes plenarios tiene que venir la responsabilidad plenaria. En Sánchez Valle, el Departamento de Justicia dice, Congress cannot irrevocably cede sovereignty to Puerto Rico while it remains a U.S. territory. Si Estados Unidos no puede ceder ni un poco de soberanía, porque estamos bajo la cláusula territorial, pues entonces es un absurdo argumentar que sí pueden ceder su responsabilidad sobre lo que le pase al territorio. Principio bien básico. Con los poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria. Si Puerto Rico no tiene ninguna soberanía, entonces ¿quién es el responsable de su deuda soberana? Como cuestión de hecho. ¿Es correcto hablar de deuda soberana? Pues lo que estamos hablando es de deuda territorial. Y si es deuda territorial, ¿quién es el último responsable de administrar el territorio? Si la Constitución de Lela, como se discutió y se dio a entender, y es la posición del Departamento de Justicia, si la Constitución de Lela puede ser cambiada unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos, pues entonces, ¿qué valor tiene la cláusula constitucional? Que dice la prelación de pago y que dice lo que llaman por ahí la deuda constitucional de Puerto Rico. Si al final del cabo nosotros eso lo aprobamos, pero ellos nos están diciendo que ellos lo pueden eliminar, pues ¿quién es el último responsable de hacer valer esa cláusula? Con los poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria. Si alguien argumentará que la sección 6 de la Ley de Relaciones Federales, que también está en vigor, tiene ese lenguaje que fundamentalmente dice que los gastos de Puerto Rico se van a pagar de sus recursos. Pero si usted la lee bien, eso no limita la responsabilidad de Estados Unidos. Eso es una autorización shall, que Puerto Rico puede usar los dineros que cobre para el funcionamiento de su gobierno y para pagar sus deudas. Curiosamente, el proyecto de la Junta Fiscal del senador Hatch, que crea un nuevo ente que puede emitir deuda, ese proyecto dice que esa nueva deuda no es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no lo dice la Ley de Relaciones Federales, ni lo dice ninguna ley en este momento. Curiosamente, la Ley Orgánica de Islas Vírgenes tiene una disposición que dice que el gobierno de Estados Unidos no es responsable de las deudas del gobierno de Islas Vírgenes. Pero vamos a imaginar que sí, que el Congreso pudiese argumentar que ellos legislaron para que no fueran responsables. ¿Puede constitucionalmente el Congreso renunciar a su responsabilidad sobre un territorio? Eso no es lo que acaban de decirnos, que no puede. Por ende, la gran pregunta es, ¿quién es responsable de la insolvencia de un territorio? Caso de Lirmiaco versus Camacho, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ustedes saben lo difícil que es llevar un caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como cuestión de hecho, la gravedad de nuestra crisis es tal que va a haber 2 casos en un mismo año.
Yo no tuve el tiempo para hacer un research de cuántos casos de Guam han llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero me apuesto que no son muchos. Así que el mero hecho de que hubiera un caso en el Tribunal Supremo, resuelto por el Tribunal Supremo sobre Guam, me llamó la atención. Los hechos son muy particulares y se leen en el artículo de revista, pero sí se trataba de una emisión de bonos y había una disputa política entre el gobernador de Guam y el secretario de Estado de Guam. Y el caso llega hasta el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo revoca al circuito para resolver a favor del secretario de Estado, el Attorney General, perdón, secretario de Justicia, porque de lo que se trataba era de una interpretación de la ley orgánica, de la cláusula de la ley orgánica de ellos, que tenía un lenguaje similar a el límite de deuda. Un lenguaje similar. Y entonces, el gobernador de Guam le argumenta al Supremo que deben darle deferencia a la primera interpretación, que fue de la Corte Suprema de Guam, bajo el principio que ustedes conocen, que en asuntos locales se le debe dar deferencia a la interpretación que hace el máximo tribunal estatal, en este caso de Guam. Y en el último párrafo dice el tribunal: "It may be true that we accord deference to territorial courts over matters of purely local concern. This case does not fit that model, however. The debt limitation provisions protects both Guamanians and the United States from the potential consequences of a territorial insolvency. Thus, this case is not a matter of purely local concern." Sí, esa cláusula estaba ahí para proteger a Estados Unidos de la posible insolvencia, y la posible insolvencia no es un asunto de interés local. Pues, ¿qué es lo que es? Si el gobierno de Estados Unidos clama, como ha dicho el informe de Obama, que Puerto Rico está todavía sujeto a la cláusula territorial, para negarnos poderes, para nosotros resolver nuestra propia crisis, incluyendo negarnos el acceso al capítulo 9, pues, ¿es esto un asunto de más interés local? Vuelvo y repito, para mí no se trata de nosotros negar nuestra responsabilidad. Para mí lo que se trata es de nosotros reclamar la responsabilidad que también les toca a ellos. Porque no tengo la más mínima duda que la consecuencia legal de tú reclamar poderes plenarios es que a la misma vez con esos poderes plenarios viene la responsabilidad plenaria. De cara al futuro, lamentablemente el futuro cada día está más cerca. Yo llevo 2 años tratando de plantear, número 1, que no íbamos a pagar. Número 2, que Estados Unidos tiene que ser parte de la solución. Número 3, que al final del camino esto estaba mezclado con estatus. No me hicieron mucho caso, ahora no podemos pagar. El tema se está discutiendo en Estados Unidos, en el Congreso, y si nos aprueban una junta fiscal, pues básicamente caímos en el tema del estatus. Mi planteamiento es bien sencillo. Vamos a virarle el argumento al revés. Tú insistes que tienes poderes plenarios, pues entonces tienes responsabilidad plenaria. Curiosamente, nada de eso se dijo hoy en la vista. Nada de eso se dijo hoy en la vista. No es, hasta ahora, todo el argumento, usted lo lee, bueno, es que hay que ayudar a Puerto Rico. Es que esos muchachos se portaron mal y no saben cómo gobernar, y pues vamos a tener que ir allí a resolverle. Yo no voy a entrar a argumentar si eso es correcto o no es correcto, pero es que no se trata de ayudar, se trata de asumir tu responsabilidad. Un ejemplo bien sencillo. Aquí en Puerto Rico, ¿es ilegal que un joven de 16 años guíe? Si tiene licencia, ¿verdad que no? Y si choca, ¿quién responde? El padre puede decirle: tú tienes 16 años, la ley de Puerto Rico te deja guiar, pero yo no te voy a dejar guiar hasta que tengas 21 años, porque si pasa algo, el que responde soy yo. Porque también le reconocemos que un padre tiene poderes plenarios sobre sus hijos menores de edad. Y para mí, la única posibilidad que tenemos, tampoco tengo una varita mágica, la única posibilidad que tenemos es cambiar nosotros mismos nuestra actitud. Dejar de decir que esto es solamente culpa nuestra. Y decirle a los Estados Unidos: si tú quieres resolver el problema de Puerto Rico,
Número uno, si no lo resuelves, puedes acabar siendo responsable de la insolvencia de Puerto Rico. Y como para mí esto es una oportunidad única, obviamente yo sostengo que lo que hace falta es una nueva relación política, una nueva relación económica con los Estados Unidos. Y al final del camino hay que decirle, si tú no quieres ser responsable hoy de los 72 mil millones de dólares y no quieres ser responsable dentro de 40 años de los millones que sean, solo hay una alternativa. Tienes que renunciar a tener poderes plenarios sobre Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo. Esa es la única solución, que ellos sientan el riesgo que es para ellos no atender ni la crisis de hoy ni resolver el problema a largo plazo. Muchas gracias. Gracias al señor gobernador. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas y oportunidad para que los compañeros panelistas también intercambien entre sí impresiones. Tenemos aquí ya algunas preguntas que nos han hecho llegar y una que yo tengo y se la quiero hacer yo comenzando al gobernador. La tesis que plantea él y que acaba de compartir con nosotros de la responsabilidad que tiene el gobierno federal, a mí me simpatiza mucho, pero me parece, incluso haciendo alusión a lo que él decía, que ese planteamiento más que jurídico es un planteamiento político y hasta cierta manera de justicia en abstracto. Porque la realidad, por ejemplo, es que el gobierno de Puerto Rico tiene poderes plenarios sobre los municipios. La Constitución le da al gobierno del Estado Libre Asociado el poder de crear y suprimir municipios. Suprimió el municipio de Río Piedras y creó a Loíza y a Florida. Y creó en los años 80, autorizó una ley de municipios autónomos. Y le autorizó a los municipios a coger dinero prestado y emitirle hasta bonos. Pero el gobierno de Puerto Rico no es responsable de la deuda de los municipios. Si se la viene a cobrar, aunque sea una criatura del Estado, del Estado Libre Asociado, el ELA no responde. ¿Por qué habría de ser distinto, siendo bajo la teoría que ahora esboza el Ejecutivo de que somos una criatura? Nunca se ha planteado, pero el día que un municipio se va a insolvencia van a demandar al gobierno de ELA, como de hecho, claro, gran parte de la deuda que tiene el Banco de Fomento en la costilla es deuda de los municipios, que en este momento no se sabe cómo va a pagar los municipios y quién está respondiendo por esa deuda de los municipios. El Banco Gubernamental del Fomento y el gobierno central, los municipios, prácticamente todos, de que hay un alcalde, todos tienen que pedir permiso para cualquier cosa, así que primero nunca ha sucedido en Puerto Rico. Yo creo que el día que haya una insolvencia de un municipio, la medida va a tener que responder el gobierno central. Yo estoy de acuerdo que es un argumento político el que yo estoy haciendo. Lo único que yo quiero decir es que alguien me ha dicho, pues vamos a prepararnos. Yo digo que hay que prepararse para demandar. Miren, esos muchachos de los fondos públicos van a demandar al gobierno de Puerto Rico, van a demandar al gobierno de Estados Unidos, van a demandar a quien sea. Mi planteamiento es que se asusten en el Congreso y digan, yo no quiero enfrentarme a una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de un tribunal de menor jerarquía, diciendo que yo soy responsable de esos 32 mil millones. Porque van a ser responsables de los de hoy, van a ser responsables de los de mañana y de los de pasado. Y que el único argumento que podemos tener hoy, porque todos los demás hemos fracasado, es decirle, o haces algo ahora, o te estás corriendo el riesgo de que un tribunal decida que tú eres responsable por la insolvencia de Puerto Rico. Por eso mi planteamiento es no lleguemos a que nos tengan que demandar, o que los demanden a ellos. Es tratar de hacer este argumento para que se entienda. O sea, yo estoy seguro que cuando el Procurador General hizo ese planteamiento en Sánchez Valle, ni remotamente estaba pensando en las consecuencias que puede tener declarar a Puerto Rico bajo los poderes plenarios y una posible insolvencia del gobierno de Puerto Rico. Para el profesor Nieto, me preguntan aquí qué sucede, qué otros problemas constitucionales podría enfrentar la ley de quiebra criolla si el Tribunal Supremo de Estados Unidos
compra la teoría de que el campo no ha sido ocupado. Por ejemplo, concretamente me preguntan si podría haber algún tipo de problema a la luz de la cláusula que establece una prohibición al menoscabo de relaciones contractuales. Sí, definitivamente eso sería una posibilidad. De hecho, en el caso cuando originalmente se presentó, el Departamento de Justicia explicó, ¿verdad?, porque era prematuro entrar a considerar esas cosas en este momento. No sé si todo el mundo tiene claro qué es lo que se está preguntando, pero lo que se está preguntando es si Puerto Rico entonces pudiese implantar las disposiciones de la ley de la quiebra criolla. No podrían estos bonistas alegar que ese proceso de reestructuración de la deuda sería algo que violaría la cláusula que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales. El argumento ciertamente se podría hacer, sería algo a lo que estaría sujeto. Sin embargo, ¿verdad?, en la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales, pues ustedes saben que se ha interpretado, ¿verdad?, de manera que no necesariamente el cambio en los derechos o de la forma en que se pudieran afectar los derechos contractuales de unos bonistas como parte de una reestructuración necesariamente se entendería que constituye una violación de esa cláusula. Yo, sin embargo, insisto en que el proceso de empezar a encaminar una reclamación con un marco legal tiene la consecuencia de hacer que se empiece a empezar a entrar por lo menos en la mentalidad por parte de los acreedores de que la deuda hay que reestructurarla. Ningún acreedor, salvo que se trate de acreedores que de alguna manera tienen algún tipo de garantía, ¿verdad?, de acreedores garantizados, piensan que ellos van a poder, ¿verdad?, hacer algo que les vaya a permitir cobrar, están pensando en realidad venir a Puerto Rico a operar la Autoridad de Energía Eléctrica, hacer cosas por el estilo, ¿verdad? Y nuevamente, todo el mundo sabe que en los procedimientos de quiebra, los acreedores al principio empiezan con unas expectativas totalmente irrazonables en términos de qué es lo que ellos piensan que van a poder cobrar, y eventualmente el mismo proceso, ¿verdad?, las quiebras, los procesos de quiebra y de reestructuración y de negociación son procesos que duran y pueden durar años. El mero hecho de que se me haya quitado la posibilidad de yo estar llevando acciones individuales por mi cuenta, pensando que voy a poderme beneficiar en perjuicio no solamente del deudor, sino de los demás acreedores, es un incentivo muy grande para que entonces la tónica cambie y entonces estemos ya en proceso de negociación para llegar a algún tipo de solución. No se debe perder de vista que en el debate sobre este tema muchas veces escuchamos a las personas que dicen, pero es que hay que pagar, no se puede pagar. Así que eso hay que sacarse de la cabeza que es posible pagar. Por supuesto, si yo soy un acreedor que pienso que yo, al insistir y quedarme solo y no negociar, yo voy a poder cobrar, pues yo voy a seguir haciendo eso, pero precisamente por eso es que hace falta el marco legal. Para el profesor Carlos Ramos, preguntan, ¿cómo cree que debe interpretarse el término recursos disponibles, tomando en cuenta las siguientes cosas? La manera en que hoy se aprueba el presupuesto, la existencia de corporaciones públicas y el deber de garantizar el bienestar de la ciudadanía. Primero que hay que hacer es buscar la constituyente. Y en la constituyente se discutió qué significa recursos disponibles. Y ahí se dijo que recursos disponibles era algo más que ingresos fiscales. Ahí incluye todo tipo de ingresos, ayudas federales, todo lo que tenga Puerto Rico. Así mismo se discutió. Hay una opinión del secretario de Justicia en 1974 que lo reafirma. Hemos creído todo el tiempo que la insuficiencia es por ingresos. Hay que estudiarlo. Ahí hay una disposición constitucional, hay un historial que va a dar una salida. Así que esa es mi respuesta a corto plazo. Esa era la pregunta, ¿verdad? Pero me hablaron también de la cosa del presupuesto y de las corporaciones públicas. Sí, lo mismo, la misma respuesta. Ahora, no puedo evitar reaccionar a lo que han dicho los compañeros. Primero, muy bien.
Primero, yo creo que el gobernador Acevedo Vilá tiene razón. Ese planteamiento hay que hacerlo. Y se sostiene sobre los argumentos claros y firmes que él ha hecho. Hay una base legal para hacer el planteamiento público y la presión pública. Ahora bien, yo no creo en el imperialismo público. Ese nos vendieron en el 52. Y cuando único despertó fue en el 54. A tiro limpio. Y lo que nos dieron fue legal. Así que, ¿qué yo quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que para poder asustar al gobierno de Estados Unidos en el sentido que dice el gobernador Acevedo de verdad, yo estoy seguro que cuando vean el microjury esta noche en el Congreso, mañana habrá una sesión ejecutiva, ¿verdad? Para lo que va a hacer. Digo, si es que el gobierno le hace caso al gobernador Acevedo, que yo creo que su inteligencia es tal que no le van a hacer caso, porque el gobierno a veces no capta la inteligencia. Pero bueno, esos son mis propios prejuicios, ¿verdad? Así que yo creo que pero el planteamiento político y la presión, esa sí yo creo que hay que hacer. Esperando que jamás llegue a un tribunal, sobre todo al Tribunal de Distrito Federal de Puerto Rico, porque me temo lo que va a resolver. Además, pues tenemos que poner muchas cosas en paréntesis dependiendo de lo que pase en las próximas semanas, y a ver si se escoge cuál de los dos escenarios se va a escoger. Por último, y rapidito, Carlos, me termino. No le tengamos miedo a la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales. No le tengamos miedo porque en tiempos de emergencia puede haber un menoscabo sustancial y hay decisiones del primer circuito, de nuestra, llevado por nuestros empleados, que se les resolvió en contra cuando les menoscabaron y que los bonistas van a tener que ahora que chuparse esa. Perdonen la expresión, pero para que lo entiendan bien claro. ¿Y qué quiere decir eso? Claro que vamos a perder al final, si sabemos los intereses que se respondan, pero la pelea la podemos dar. La pelea la podemos dar en el tema del menoscabo si se toman las decisiones que se tienen que tomar. Esta pregunta no dice a quién va dirigida, así que cualquiera de los panelistas también la puede contestar, aunque me parece que el gobernador Aníbal Acevedo Vilá debe tener la primera oportunidad por lo que dice. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidad jurídica existe para que Puerto Rico y Estados Unidos entren en una relación bilateral si no es entre naciones independientes que ostentan un poder necesario para lograr la solución política? Y esa soberanía es la República Asociada. Yo creo que nos están convocando a otro simposio que nos va a tomar bastante tiempo analizar todo. No sé si escucharon en un momento que yo dije que nuestra relación con Estados Unidos no es bajo parámetros jurídicos, es bajo parámetros económicos, políticos y en algunos momentos militares. Y yo estoy convencido que cuando se le haga un planteamiento en esta ecuación económico de cuál es la relación que más le conviene a ellos y a nosotros, y que esa es una relación de asociación, van a caer los esquemas jurídicos. Vuelvo y repito, ¿dónde está el concepto de territorio no incorporado en la Constitución? No está en ningún sitio. Cuando el Supremo de Estados Unidos le llegó un caso y entendió que los poderes políticos de Estados Unidos, es hacer rama ejecutiva y rama legislativa, necesitaban un nuevo marco legal, nació el marco legal. Nuestro gran problema de Estado, eso lo aplica a los tres, es que en gran medida los planteamientos los hacemos bajo principios puramente jurídicos. Aquí no ha habido un planteamiento serio, no digo que nadie lo ha dicho, pero no hay un planteamiento organizado, serio, de por qué la estadidad económicamente es buena para Estados Unidos y buena para Puerto Rico, de por qué el ELA soberano es bueno para Estados Unidos, bueno para Puerto Rico, de por qué la independencia es buena para Estados Unidos, desde el punto de vista económico. Siempre nos quedamos en los principios de sí, la cláusula territorial, de la dignidad. El americano eso no le hace caso. Pueden ser principios muy válidos para nosotros, pero en la medida que necesitamos que ellos nos escuchen y vengan a la mesa, parte de mi planteamiento es que hay que llevarle una propuesta económica. Y es mi invitación a los estadistas y a los independentistas.
Yo como Estado librista, que creo en el Estado libre asociado soberano, creo que eso es lo que tenemos que desarrollarlo. Y siempre, y en eso me sostengo, cuando tratan de replicar el modelo de libre asociación que tiene Estados Unidos, no es aplicable a nuestra realidad, porque ninguno de los territorios o posesiones que tienen relaciones de libre asociación con Estados Unidos tuvieron jamás ciudadanía americana. Así que hay un elemento que cambia la ecuación. Ellos tomaron una decisión en 1917 unilateralmente, nos dieron la ciudadanía americana. Ya vamos por la 4ª generación. Esto tiene una consecuencia que inclusive, cito el trabajo del profesor José Julián Álvarez, que inclusive bajo una posible república tiene unas consecuencias jurídicas, y voy a usar la palabra que no me gusta usar, permanentes. Eso es lo que tampoco le hemos explicado a ellos. A veces aquí partimos de la premisa de que son muchachos en el Congreso y allá conocen todas estas cosas. No, ellos no han entendido que ellos tomaron una decisión unilateral en 1917 de darnos la ciudadanía americana, y que desde esa perspectiva lo que vayamos a hacer juntos tiene que tener ese elemento sobre la mesa, porque es una realidad que nos damos los derechos constitucionales. Me dicen los compañeros de la revista que hay una pregunta de espacio o tiempo para una pregunta adicional. Esta pregunta es para todo el panel. Preguntan que si fue necesario redactar una orden ejecutiva como la del clawback, ya que la Constitución del Estado Libre Asociado establece de por sí una prelación con respecto a los pagos. Bueno, voy a hablar por experiencia propia, porque disculpa, en el caso mío, y lo discuto en la última parte del curso de Derecho que estoy dando aquí de separación de poderes, se activaron simultáneamente 2 cláusulas constitucionales. La cláusula de que no se había aprobado el presupuesto de un año anterior y por ende entraba en vigor el presupuesto del próximo año, y la cláusula de que había un déficit presupuestario, o sea, de que los ingresos del Estado no eran suficientes para sus obligaciones. Y sí se interpretó que el gobernador tenía unos poderes de aplicar y implantar esa cláusula, pero ¿cómo lo hace? Porque no hay una ley. A lo mejor lo pudo haber hecho por una carta, pero está reconocido el instrumento de la orden ejecutiva para, dentro de los poderes del Ejecutivo, llenar esos vacíos que emanan o de una ley, porque también puede ser que no haya una ley que lo diga, pero en estos casos de la Constitución. Yo no he estudiado lo que hizo el gobernador Alejandro García Padilla, pero como es la primera vez que eso sucedía, pues en gran medida le tienen que haber dicho: usted tiene que, a través de una orden ejecutiva, darnos instrucciones, porque él no puede coger el teléfono y decirle a la compañía de fomento industrial, que fue una de las que le quitaron chavos, mira, pasarle tantos millones ahora al Fondo General. Pues tiene que haber un instrumento que tenga consecuencias legales, y por eso es que yo entiendo que se usa el mecanismo de la orden ejecutiva, porque lo que te da la Constitución es unos principios. La ley de OGP tiene unas regulaciones, pero estoy casi seguro que en esto del clawback nadie lo pensó, y que no está tampoco en la ley de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Profesor Ramos, profesor Nieto. Sí, yo esencialmente estoy de acuerdo. Yo creo que en este caso sencillamente la realidad se impone, ¿verdad? Específicamente eso se hace en un momento en donde se está determinando si se va o no a decretar un default específico, y se está tratando de evitar eso. Y para hacerlo, pues ciertamente no se quería correr el riesgo de que, ¿verdad?, se estuviera sencillamente recurriendo a decir, pues lean lo que dice la Constitución. Así que en ese sentido yo creo que es importante, no me quiero salir del tema de la pregunta, pero que es importante que se empiece a tener esta conciencia de cómo manejar esto, porque independientemente de los argumentos que se han presentado aquí en términos de la responsabilidad que pueda tener Estados Unidos en última instancia el proceso de poder reestructurar la deuda soberana va a ser algo que va a requerir unos pasos, los tome Puerto Rico o los tome la Junta de Control Fiscal, que van a requerir y hacer que todos estos acreedores vengan a la mesa y estén dispuestos a intercambiar esencialmente la deuda que tienen ahora por una que tenga términos más favorables para Puerto Rico. Definitivamente que nosotros deberíamos aspirar a ser nosotros los que hiciéramos esto, y en la medida en que se cambie la mentalidad
de esperar a que esto suceda, bien sea la aprobación de la Junta de Control Fiscal, la enmienda del capítulo 9, lo que sea, y no seamos nosotros los que estemos activamente tratando de hacer esto, porque no hay nada que nos impida a nosotros en este momento. Yo, y se lo he dicho a los legisladores que han escuchado, algunos han escuchado, otros no, yo sí que no pienso que ningún legislador en Puerto Rico debe tener miedo a que le digan que lo que está haciendo es inconstitucional o va a estar pendiente. Yo creo que la legislatura de Puerto Rico debía haber aprobado otra ley de otra quiebra criolla, debería haber mantenido vivo el deseo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de hacerse cargo de esta situación. Si después un tribunal federal determina que eso está pendiente, lo que no podemos hacer, eso es otro asunto distinto, ¿verdad? Y eso se peleará en los tribunales, pero la legislatura de Puerto Rico y el Ejecutivo de Puerto Rico tienen que hacerse cargo de esta situación, tienen que asumir la responsabilidad de ver cómo es que se va a reestructurar, más allá de quien en última instancia sea responsable. Profesor Ramón. Un comentario a lo último que dijo Nieto, reconociendo que no he estudiado jurídicamente el tema y que de la ley de quiebra sé muy poco, pero yo creo que el gobierno de Puerto Rico y la legislatura debió examinar con mucho cuidado la opinión disidente del juez Torroella, que fundamentalmente dice que según él, que la exclusión de 1984 es inconstitucional y actuar de la forma que dice la ley federal, que no era otra cosa que pasar una resolución o una ley dando la instrucción a acueducto, a energía eléctrica, a quien fuera, que se acogiera al proceso de quiebra, que es lo que dice el capítulo 9, mucha gente no entiende. El capítulo 9 no es que un municipio de un estado puede ir corriendo a la corte de quiebra, es que el gobierno estatal le autorizó a Detroit que usara el mecanismo. Así que aquí lo que insinuó Torroella en su opinión disidente es: yo entiendo que esa exclusión de 1984 es inconstitucional y yo creo que el gobierno debe haber considerado aprobar operar como que nos aplicaba el capítulo 9 y vamos a tener otro pleito. En ese caso directamente en la corte de quiebra, pero bajo un argumento diferente. Tendrías el pleito de la ley de quiebra criolla, que ya está en el Supremo, y tendrías otros argumentos de que la exclusión de 1984 a Puerto Rico fue de per se inconstitucional. Disculpa. Doctor Ramos, ¿alguna expresión final? No voy a repetir nada de eso, excepto, estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos compañeros, excepto que hay que estar pendiente de lo que el Congreso va a hacer en los próximos meses. Si se aprueba la Junta Fiscal con todos los poderes, bueno, no tenemos ni que discutir nada aquí. Solo hay que hacerlo de nuevo retroactivamente. Ahora bien, si se aprueba con todos los poderes, lo que yo espero es que el gobierno de Puerto Rico demande al gobierno federal y diga que es inconstitucional la Junta. Lo espero, eso es lo menos que espero que haga. En 24 horas tiene que ir un injunction donde el juez Sosa, 24 horas. Eso es todo. Pero muchas gracias a los profesores Ramos y a los senadores de la seguridad que van a para hacer la actividad. Gracias. A nombre de la Junta y de la Revista Jurídica y de la Escuela de Derecho, mi más profundo agradecimiento a este distinguido panel y al profesor Guzmán. De verdad que tengo que decir que de mi parte excedió por mucho mis expectativas. Una discusión iluminadora, informativa, profunda. Esto va a ser recogido en nuestro volumen 85. Les exhorto a que se suscriban nuevamente para que puedan entrar en estos artículos de una manera más profunda, y van a haber otros muy interesantes. Le tenemos que dar muchas gracias a los auspiciadores que nos dieron la mano, a Danosa, a Café Colado, Microjuris, Ferraioli y Assurant. Nos hicieron todo esto posible. Les queremos exhortar a que se unan a la discusión mañana, comenzando a mediodía. Vamos a tener al distinguido profesor de la Universidad de Michigan, a John Poro. Luego tendremos un panel de discusión de quiebra y luego tendremos el panel de las implicaciones económicas del impago. Así que los esperamos aquí. Ahora tendremos un panel, se acabaron los paneles. Tenemos pico y refrigerio. Así que muchas gracias.